Y bueno, bandita, ahora estamos con Antidoping. ¡Un aplauso! Carnalitos, ¿cómo se sienten de participar en este gran evento que lleva causa, ¿no? Prepa sí. Prepa sí, pues súper bien, es una gran energía para nosotros subirnos allá y que nos contagie la banda de todo eso y nosotros pasarle lo mismo. Vimos que tuvieron una gran actuación, pusieron a bailar a toda la banda y pues bueno, viviendo con ustedes esta experiencia de 24 años ya en esta cuestión musical. Sí, la verdad que estamos súper contentos, no esperábamos menos por toda la gente de Prepa sí, sobre todo que tuvimos la oportunidad de que lo hicieron aquí en Iztapalapa, ¿no? Donde la verdad pues a veces Una ciudad dentro de una ciudad. y llegan pocas cosas, ¿no? Y gratis para la banda, la verdad, pues, eso se agradece, ¿no? La verdad se agradece, estamos súper felices y espero que la banda se la siga pasando bien porque esto todavía no se acaba. Y bueno, aparte ustedes como agrupación uniéndose a esta causa de donde se le fomenta a los jóvenes que no abandonen sus estudios, que se apliquen, porque realmente la educación, la preparación es muy importante. Claro que sí, hermano. De hecho, pues hacemos una invitación para que toda la gente joven se inscriba en el programa de Prepa sí, porque sí es muy importante estar preparado, ¿no? Es muy importante que toda la juventud que viene empujando estén preparados, porque para que nadie nos engañe ni nos tome el pelo, ¿no? Nosotros debemos dirigir este país y solo lo podemos hacer así. Y ustedes 24 años celebrándolo, ya están a punto, ¿no? De hacer algo especial, platícanos un poco. Pues justo estamos ahorita ya en este mes de diciembre, vamos a cerrar con lo que es como la gira de los 24 años y arrancaremos el próximo año pues ya lo de los 25, ¿no? Ahorita estamos cerrando, vamos a Puebla, vamos a Morelia, vamos a cerrar en Tlalpan, vamos a, bueno, En Aguascalientes, dicen por acá. Aguascalientes, entonces pues vamos cerrando con todo y esperamos que el próximo año sí la gira de los 25 sea tan buena o mejor que la de esta de los 24 años. Claro, en estos 25 que lo van a estar celebrando para el próximo año, viene algo especial que va a organizar Antidoping para todos los fans, para toda la banda. Pues sí, esa es la idea, ¿no? De preparar algo especial para la gente. De hecho, bueno, de entrada vamos a sacar un nuevo disco. Ok. También estamos preparando una compilación que sería como de los éxitos de todos estos 25 años. Además, pues vamos a hacer una gira por toda la República. ¿Algún DVD por ahí va a haber? Esa es buena idea, hermano, no lo hemos contemplado, pero sí. Algún DVD estaría chido para que toda la banda pues realmente vea cómo se viven estos grandes eventos con el Antidoping. Claro que sí, es muy buena idea. Y bueno, ahí estaremos informando a la gente de todo lo que se viene para el nuevo año con Antidoping y el festejo de los 25, ¿no? Pues ahora sí, enhorabuena y muchas gracias por la entrevista. Y los Antidoping no se lo pierdan el próximo año, sus 25 años. ¡Vámonos! Y bueno, carnales, seguimos aquí en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, en este gran festival que es de Prepa sí que organiza el gobierno de la Ciudad de México. Y estamos con los Catrines. ¡Un aplauso! Carnalitos, ¿cómo están antes que nada? Estamos súper contentos de estar en este festival de Prepa sí. Nos la pasamos increíble, tocamos súper padre, estamos felices. Oye, ante todo, estuvieron compartiendo escenario con unas grandes bandas que están consolidadas a nivel internacional. Ustedes siendo una banda emergente, ¿cómo se sienten? Imagínate la emoción, ¿no? Babasónicos, los tres, Antidoping, toda una gama de bandas profesionales de hace mucho tiempo. Para nosotros es un enorme gusto y es una satisfacción también. Y bueno, realmente, ¿qué sienten estar en este gran evento donde se fomenta Prepa sí? Su nombre lo dice todo, el estudio en los jóvenes. Que dejen de andar de lacrosos y que se pongan las pilas y mejor estudiar. Para nosotros es muy importante participar en este tipo de eventos que es en pro de la educación, porque algo que es muy importante para una buena sociedad es la educación. De ahí parte todo. Y ver a toda esta banda de chavos que se la están pasando increíble, que están estudiando, que vienen a hacer algo positivo, para nosotros es muy gratificante. ¿Y el ritmo musical que tocan los Catrines cuál es? Hacemos puro rock. Puro rock, exactamente. Carnalitos, pues enhorabuena. Redes sociales para que la gente esté muy al pendiente de ustedes. Claro, nos pueden visitar en facebook.com/Los Catrines de México. En YouTube nos pueden encontrar también como Los Catrines de México y en Twitter como Los Catrines de MX. Pues ya lo saben, sigan a esta gran banda emergente y qué bueno que estén compartiendo por primera vez con grandes bandas. Carnalitos, enhorabuena y les va a ir muy bien. Muchas gracias, estamos muy agradecidos y ahí andamos. ¡Vámonos!
amigos, seguimos aquí en el stage de Prepa Sí, aquí en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, y ahora estamos con Tere Chuastegui, directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, ¿es correcto? Así es. Realmente, ¿qué papel está jugando aquí la dirección del Instituto de las Mujeres en este festival de Prepa Sí? Bueno, lo que pasa es que nosotros con Prepa Sí, con hombres y mujeres que están en el programa, trabajamos para eliminar las prácticas de violencia, trabajamos para fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que ejerzan una sexualidad sana. Trabajamos para la no violencia. Exacto, exactamente. Un asunto que realmente no nada más es de la Ciudad de México, sino que en todo el país. Todo el mundo. Pero aquí en México ha sido muy sonado estos casos de violencia contra la mujer. Sí, así es. Bueno, en México es preocupante que haya tanta violencia y que muchas veces no se dé la señal a la ciudadanía en general que la violencia no debe ser tolerada y que todo delito que esté basado en la violencia en contra de las mujeres debe ser sancionado. Claro, muy interesante lo que está haciendo el Instituto de las Mujeres realmente de sembrar esa pequeña semilla en los jóvenes, porque de cierta manera sabemos que luego los jóvenes pierden el camino y realmente lo llevan por otros lados, ¿no? Bueno, no solamente que pierden el camino, sino que socialmente en las propias familias se propicia que los varones sean violentos, que no se dejen de nadie, ese tipo de valores que en realidad no nos sirven y hay que desecharlos. Mi Tere, pues muy interesante lo que está haciendo el Instituto de las Mujeres y muchísimas gracias por esta entrevista y a disfrutar de este gran evento. ¿Te gustan las bandas que están el día de hoy? Me encantan. Perfecto, pues bueno, a bailar mucho reggae. Gracias, bye. Y bueno, bandita, seguimos aquí en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco con la banda, aquí echando cotorreo. Y ahora vamos a jalar a los carnales. Ven, carnalito, ¿tu nombre? Fernando. Fernando, primeramente, ¿a qué hora llegaste aquí a este festival aquí en Santa Cruz Mellehualco que se llama Prepa Sí? Apenas tengo una media hora aquí. ¿Y qué opinas de que se esté dando estos eventos donde están apoyando a los jóvenes pues, para que no dejen sus estudios? Que está bueno. Está bueno que sigan armando más eventos así. Y realmente, ¿cuál es la materia que más te gusta o qué es lo que te gusta realmente de las diferentes materias? De las diferentes materias, pues... Yo te hallo cara como de matemático. Ahí más o menos. ¿Eres bueno? 2, 3, no muy bueno. A ver, un leve. 32 por 2. 64. ¿Entre 2? 32. Dividido entre 4. A 12. Ah, no, ¿verdad? Y mira qué bonito es lo bonito, donde la mamá e hija se pueden divertir en un gran festival. ¿Su nombre, señora? Mayra. ¿Por acá? Brenda. ¿Y por acá? Areli. Oigan, ¿la mamá se quiso pegar o ustedes la invitaron, sinceramente? Es que ya los papás del día de hoy quieren estar como muéganos con los hijos. ¿Usted no es de esas? No, claro que no. No, al contrario, qué bueno que esté con sus hijas conviviendo y estar muy al pendiente de ellas. Sí, ella me dijo, vamos. Le digo, bueno, si quieres te acompaño, no hay problema. ¿Y si le gusta esta música? Sí, algo. ¿A qué grupo viene a ver el día de hoy? Al que finalice. El último. ¿Babasónicos? Sónicos. ¿Qué están estudiando? El CETIS, prepa. O sea, son de las beneficiadas del programa de Prepa Sí. Sí. Bueno, señora, le voy a preguntar a usted, ¿qué opina de estos programas que se está haciendo en beneficio a los jóvenes? Están muy padres porque los están apoyando a que ellos puedan comprar algún material o algo que les piden en la escuela. Oigan, pues enhorabuena y que sigan disfrutando de este gran evento y sigan estudiando, porque ustedes recuerden que son el presente de México, ¿vale? Señora, a bailar. Carnalito, ¿tú eres de los beneficiados de este programa de Prepa Sí? Sí. ¿Qué semestre vas y qué estás estudiando? ¿En dónde? ¿Qué escuela? Estoy en tercer semestre, estudio electricidad en el CETIS número 6. Oye, carnalito, ¿a qué bandas vienes a ver el día de hoy? A los Babasónicos. Claro, ¿quién más? A los Catrines y a ellos. A Godwana. Sí, no, los cachiporros, son los cachiporros. Exacto, ellos. Oye, carnalito, ¿y qué opinas de que realmente se está haciendo este tipo de programas para beneficiar a los jóvenes? Es nuestro aniversario
hemos colaborado mucho para ganarnos esto. Claro. ¿Y qué más? Pues nos dieron un buen sorpresa, un buen regalo para todos aquellos que colaboramos en este programa. Y bueno, amigos, seguimos aquí en el stage de este gran festival que es Prepa Sí, y estamos con Gondwana, que la verdad pusieron a bailar a toda la banda y cantar todas sus canciones, algo muy bonito. Sí, muy feliz de estar acá, muy contento por la recepción del público. Bueno, como siempre, público mexicano es un público fiel que nos apoya a través de toda la historia de la banda, así que muchísimas gracias México una vez más. Claro, y Gondwana se suma a esta buena causa que es Prepa Sí, realmente donde se fomenta a que los jóvenes no dejen sus estudios, sino se estén preparando día con día. Pero sí, contento de hacer eso, la educación tiene mucho que ver con nosotros, ya en Chile ha habido mucho ruido ya con el tema de la educación, así que Claro. Lo tenemos presente en nuestras canciones también, así que muy bien que se hagan estas cosas y contento de participar. Y ahora, ¿qué le pueden decir a todos estos jóvenes que, porque aquí en México, digo, realmente a veces por falta de oportunidad no alcanzan a estudiar o muchas veces también porque, pues bueno, a los chavos les gusta como el despapalle y abandonan los estudios por irse por otras cosas malas? No, la educación es la única forma de la evolución. Claro. Es importantísimo y nosotros siempre lo hemos dicho desde el álbum Crece, que hablamos sobre el tema de la educación, que en Chile la educación era pagada y era una discriminación, ¿cierto?, para el que no tiene la posibilidad de acceder a la educación. La única forma de que el mundo cambie, la única forma de que la sociedad se convierta en algo positivo para todos es tener acceso a la educación. Y bueno, la gente que esté ahí siempre apoyando, ¿cierto?, este tipo de movimientos. La educación es el camino para la evolución. Perfecto. ¿Qué más viene para Gondwana? Muchas cosas lindas. Estamos ahora volviendo a Chile, un festival muy grande que se llama Frontera. Luego de eso nos encapsulamos en el estudio a sacar un nuevo álbum para ustedes que viene muy bueno. Ok, perfecto. Pues redes sociales para que la gente esté muy al pendiente de ustedes. Tú eres el bueno. Bueno, saludo a toda la gente, a Capital 21 también, que tenga mucho éxito ahí en el trabajo, así que esperamos vernos pronto, vamos ojalá estar pronto por aquí mostrando cosas nuevas, y vean y estén informados ahí en Gondwana Chile, para lo que es Facebook, para lo que es Twitter, y también en nuestra página, que es lo más importante, que es www.gondwana.cl. Perfecto. ¿Y Facebook? Chile. Gondwana y Gondwana Chile. Hay de todo. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena y bienvenidos nuevamente aquí a México. Pura vida. Venga, vámonos. Estamos llegando al final del programa y qué mejor despedirlo con la jefa delegacional y con la organizadora de este gran festival que fue Prepa Sí. ¿Cómo se la pasaron ustedes? Excelentemente bien, con toda la compañía de los jóvenes y por supuesto, bueno, pues con grandes grupos. En este momento están tocando los tres y bueno, pues sensacional recordar, bueno, pues toda la música que han estado haciendo los famosos. Exactamente, y ahorita ya nomás nos vamos a quedar con los más esperados de esta noche, que son los Babasónicos. Babasónicos, nos la pasamos a toda M. Ya están aquí los jóvenes, aquí los pueden escuchar. Los jóvenes de Santa Cruz, Mayahualco. Pues ya está, no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales de Capital 21, de Arroyo 21, y estén muy al pendiente de todo lo que haga la delegación Iztapalapa, porque trae cosas muy interesantes. Y esto fue el 9º aniversario de Prepa Sí. Exactamente, ya lo dijo, vámonos. Get your teeth